Bienvenidos a esta nueva entrevista de France 24. Hoy estamos con el autor chileno Pablo Simonetti. Él es autor de varias novelas, en particular Madre que estás en los cielos o Los hombres que no fui, pero también es defensor de los derechos de las personas LGBTIQ+, y con él vamos a hablar del pasado, del presente, del futuro de Chile, como en sus novelas lo hace, mezclando las épocas y los tiempos. Bienvenido a France 24, Pablo. Muchas gracias por tenerme aquí. Estamos en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde participa en varias charlas. Hay una en particular que es dedicada a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Usted ha vivido este golpe de Estado, estaba en Chile a esta época, creció allá en Santiago y tenía 12 años. Ha hablado de este momento, de este día del 11 de septiembre de 1973 y del ruido y también del silencio que hubo en su casa ese día. ¿Qué se recuerda de este día en particular que marcó al niño que era? Bueno, era un día martes de septiembre, estaba nublado, deberíamos haber ido al colegio, pero estaban los colegios cerrados había paro de profesores y apenas nos levantamos, como si fuéramos a ir al colegio muy temprano, nuestra madre nos dijo hay golpe de Estado, así que se quedan aquí. Y mi padre también se quedó en la casa. Más tarde escuchamos pasar los Hawker Hunter, que son los aviones que bombardearon La Moneda, y también nosotros los vimos desde el jardín, y fue una visión muy perturbadora y bueno, memorable, porque uno no olvida esa sensación de ver pasar un avión de guerra por arriba de su casa con ese estruendo, ¿no? Y después volvimos dentro y nuestra madre estaba viendo la televisión y ahí estaba la moneda en llamas. Más temprano, mientras tomábamos desayuno, habíamos escuchado el último discurso del presidente Allende, que era en cierto modo desgarrador, ¿no? Porque yo como niño no creo que percibiera la dimensión tan profunda que tenía lo que él estaba diciendo y el hecho de que se estaba despidiendo de todos nosotros. ¿Qué fue el impacto de este momento y después de crecer bajo dictadura militar en Chile? Yo la viví como no desde el punto de vista de las personas que sufrieron violencia, tortura, persecución, exilio, pero sí la viví en esa especie también como de vacío que creó la dictadura en torno a nosotros, ¿no? Un vacío cultural, un vacío de verdad, porque todos los medios estaban ahí intervenidos, las universidades estaban intervenidas, y fue rápidamente imponiéndose como una suerte de modelo cultural, ¿no? Y el modelo cultural tenía una dimensión de género, que es lo que a mí me ha llamado la atención en mi escritura, que era que las mujeres tenían que ser mujeres decorosas, quedarse en la casa y si trabajaban porque no estaban casadas, bueno, también tenían que ser mujeres muy decorosas y andar vestidas. Mira, hay una imagen que es inolvidable. A los días del golpe había patrullas militares en las calles y estas patrullas militares le cortaban los pantalones a las mujeres y le cortaban el pelo a los hombres. Desde el primer momento del golpe hubo una especie de lucha cultural por volver el género a los lugares que los militares pensaban que es la concepción que dentro de un regimiento se vive, ¿no? El hombre que va al regimiento y que trabaja todo el día y la mujer que está en la casita al lado del regimiento cuidando a los hijos y cuidando el apellido de la familia y el nombre de su marido. Entonces es todo eso. Y esto se impuso muy intensamente y después cuando ya llegó la democracia tomó muchísimos años para que este congelamiento, este hielo que nos rodeó se descongelara y pudiéramos empezar a hablar sobre los derechos de las mujeres, los derechos LGBTI, los derechos ecológicos, los derechos de los pueblos originarios. En una de las charlas también dijo que la salida de la dictadura, el regreso a la democracia, para usted hubo este trauma de la dictadura, pero también el trauma de asumir su homosexualidad y que tuvo que esperar esta salida de la dictadura para también asumir la homosexualidad y anunciarlo a la familia, por ejemplo. Claro.
¿Era imposible? Yo no sé si era imposible. Había personas gays que yo conocí y que vivieron la década de los 80 como hombres gay en Chile, pero eran hombres gay muy particulares. Los que me tocó conocer eran los que se imponían a través como de una fuerza que pudiera contrarrestar el machismo, y eran los que tenían buen gusto, ¿no? Gusto para los pelos, para la decoración, para los vestidos. Entonces, de esa manera ellos se defendían de que viniera el macho y los mordiera, porque las mujeres le decían, no, este señor tiene buen gusto. El buen gusto era como una especie de escudo, para evitar la mordida machista. Muchos se fueron fuera de Chile, y al final de la dictadura muchos empezaron a morir secretamente de VIH, de SIDA, porque claro, también la gente se quedaba dentro del closet, pero mantenía relaciones clandestinas, y de repente les pasaba que se habían contagiado de SIDA y no sabían cómo contarle a la familia. En esos minutos los hospitales de Chile no tenían mucha educación en este tema, y las personas eran rechazadas de los hospitales o puestas en barracas, digamos, aparte del resto de los enfermos. Entonces fue una situación muy dura. Y claro, la democracia reaccionó contra la violencia política y la tortura, pero no reaccionó contra estas otras violencias, porque el machismo se conservó. El machismo, los primeros gobiernos de Chile en democracia, Elwin, Frei, Lagos, fueron gobiernos machistas. Y en ese sentido, por ejemplo, lo primero que hubo de mujer fue Secretaría de la Mujer. Y uno dice, qué mala idea, qué mal nombre, ama. O Elwin en Dinamarca en 1993, que le preguntaron por los derechos LGBTI, porque en Dinamarca ya se había aprobado la unión civil. Él dijo, nosotros en Chile no tenemos ese problema. O sea, no existíamos mientras la gente se estaba muriendo en los hospitales de VIH. La sodomía se despenalizó en 1999. Los hijos fuera del matrimonio se legitimizaron en 1998. Recién el 2004 se aprobó el divorcio. Y después del 2010 vino los movimientos sociales, entre los que estuvo el LGBTI, entre los que estuve yo participando, pero estaban todos, ¿no? Los estudiantes, los movimientos ecologistas, las mujeres. Nosotros salimos a la calle y de ahí se produjo un descongelamiento bastante más rápido, y nosotros entre 2011 y 2021 hemos aprobado 4 leyes a favor de los derechos de la diversidad sexual que le han cambiado la vida completamente a las personas. Y hoy los jóvenes LGBTI se pueden casar, hacen sus ceremonias con su familia, la familia ya no tiene ningún problema, y no tienen que andar escondidos en un motel o en un cerro, en la ladera de un cerro, escondidos teniendo sexo anónimo. ¿Cree que la literatura y sus libros, por un lado, pueden ayudar a mujeres o hombres homosexuales en América Latina, pero también a las familias que son muy conservadoras, que tienen rechazo o homofobia en contra de sus hijos que se declaran homosexuales? ¿La literatura puede ayudar en eso? Mira, uno no escribe con ese fin. Obviamente lo que está tratando ahí es crear unos personajes que sean verosímiles y que produzcan una compenetración por parte de los lectores con ellos. Pero sí me pasó con Madre que está en los cielos, que es mi primera novela, que es la relación de un hijo gay y de una hija rebelde que no responde a los estereotipos de género femenino, con una madre. Cuando lo escribí en las ferias del libro, que se hizo un libro muy popular, muy leído, se me acercaba gente, se me acercaba casi siempre una madre con una hija o una madre con un hijo. Y cada uno me daba un testimonio, me decía, gracias, porque yo después de leer este libro entiendo mejor a mi madre. Porque claro, ese hijo leía este libro y decía, mi madre viene de todo esto. Viene de la Segunda Guerra, de la Gran Recesión, de la homofobia del mundo donde se crió. Y por otro lado, las madres me decían, te agradezco mucho porque esto me ayudó a aceptar completamente a mi hijo, porque yo siempre lo he amado, pero tenía este problema y ahora entiendo lo que vive, lo que es, quién es. Y así me ha ido pasando con la mayoría de los libros. Una pregunta sobre la actualidad chilena.
el 17 de diciembre hay este voto para el plebiscito sobre el proyecto constitucional en Chile. Usted personalmente y también con la fundación que fundó, que se llama Iguales, se pronunciaron en contra de este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Hay amenazas muy directas en contra de la diversidad sexual en ese texto. Primero que nada, se constitucionaliza la objeción de conciencia. La objeción de conciencia antes se usaba prácticamente solo para los jóvenes que no querían ir a hacer el servicio militar. Pero aquí aparece como que la sociedad en general y las personas y posiblemente las instituciones podrían ejercer la objeción de conciencia porque es como un derecho fundamental. Y eso es gravísimo porque nosotros como diversidad sexual hemos sufrido siempre discriminación por razones religiosas. Y esas razones religiosas alcanzan a hospitales, a escuelas, a hoteles, no sé, a todo tipo de servicio. Y eventualmente nosotros podríamos tener, por ejemplo, un colegio en que llegan dos madres con su hijo y le puede decir, no, usted no puede venir con su hijo acá. Y eso es muy humillante. Cuando tú tienes tu familia, quieres a tu hijo y quieres ponerlo en un buen colegio y resulta que no lo puedes poner porque él dice, no, nosotros objetamos de conciencia la relación de dos mujeres. O lo mismo puede pasar con dos hombres. Entonces, o te pueden negar una atención de salud. De hecho, hoy, con un fallo muy discutido en el Tribunal Constitucional, hay algunas instituciones de salud que no practican el aborto en 3 causales. Nosotros tenemos una ley de aborto en 3 causales, que son 3 causales muy específicas. No es que tú puedas abortar en todas las situaciones, y así todo hay gente que dice, no, yo no le voy a hacer su aborto. Y eso puede ser de vida o muerte, porque una de las razones por las que te puedes hacer un aborto es porque la vida tuya está en peligro. Bueno, ese es uno. En segundo lugar, el aborto en 3 causales vuelve a estar en peligro porque cambiaron una palabra que hace que, de nuevo, se pueda ir a un tribunal constitucional a alegar que el aborto en 3 causales es inconstitucional. Entonces, es muy peligroso, para nosotros puede afectar nuestro bienestar a modo amplio, es decir, no solamente en el sentido de decir, esta gente que quiere todo, no, lo único que queremos nosotros es tener los mismos derechos de los demás, pero esto nos amenaza porque nos pueden empezar a señalar con el dedo. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo. Y gracias a ustedes por seguirnos y siguen con más información en France 24 y france24.com.